En la clase de hoy vamos a hablar de la regulación de la expresión génica en procariotas. Cuando hablamos de regulación de la expresión génica nos referimos a cómo se decide qué genes se expresan o se transcriben y traducen en la célula en determinado momento o en determinado tipo celular. Los genes que se expresan en una célula en un momento dado pueden cambiar dependiendo de la función que cumpla la célula o dependiendo del momento de la vida de esa célula. Entonces vamos a ver que estos mecanismos por los cuales se regulan la expresión de los genes pueden ser diferentes en procariotas y en eucariotas. Como ya sabemos, en los procariotas la transcripción y la traducción ocurren en el mismo compartimiento celular. Esto hace que en los procariotas sea común que un ADN sea transcripto a un RNA mensajero y antes de que termine de transcribirse ya esté comenzando el proceso de traducción. Entonces decimos que estos dos procesos están acoplados. En eucariotas, en cambio, vimos que los procesos de transcripción y procesamiento del ARN mensajero ocurren dentro del núcleo celular y una vez que este ARN mensajero ya está procesado, decimos que está maduro, este ARN mensajero maduro sale del núcleo hacia el citoplasma y en el citoplasma va a ocurrir la traducción. En general, la regulación de la expresión génica se puede hacer a cualquiera de estos niveles, en cualquiera de estos pasos por los que tiene que pasar la información genética desde el ADN hasta la síntesis proteica. Ahora, en el caso de los procariotas, lo más común es que la regulación de la expresión génica sea a nivel de la transcripción. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias en la regulación génica entre estos dos tipos de células? Primero, en que los procariotas generan un ARN mensajero que decimos que es policistrónico. Esto significa que en un mismo ARN mensajero puede estar la información que va a codificar más de una proteína. Por ejemplo, en este ARN mensajero del procariota tenemos un extremo 5' con una región no traducida, que es lo que conocemos como la región UTR, por las siglas en inglés. Tenemos también una región 3' que tampoco se traduce, y en el medio tenemos todo lo que son la secuencia codificante, pero de varias proteínas. En este ejemplo hay 3 proteínas. Cada una de ellas va a tener un codón de iniciación de la traducción y un codón de finalización. Pero los ribosomas van a leerlo de manera continua. Van a leer la región codificante para la proteína 1 y generan entonces esta proteína. Secuencialmente siguen unidos al ARN mensajero y van a leer la región codificante que codifica la proteína 2 y así sucesivamente. Esto es lo que conocemos como un ARN entonces policistrónico. Como ya adelantábamos, la transcripción y la traducción ocurren de manera acoplada, por ocurrir en el mismo compartimento celular. Entonces, antes de que el ARN mensajero esté completo y se haya llegado al final del ARN mensajero que se va a generar, ya se está traduciendo por varios ribosomas. O sea que vamos a ver que estos procesos trabajan realmente de manera simultánea. Y la otra diferencia es que en procariotas tenemos una única ARN polimerasa que va a ser la encargada de transcribir el ADN a ARN mensajero. En cambio, en eucariotas tenemos ARN que son monocistrónicos. Vamos a ver que todos los ARN mensajeros van a tener esta región 5' no traducida, la región codificante para una proteína y la región 3' no traducida. Y además tienen las modificaciones post-transcripcionales que ya conocemos. En este caso, la transcripción y el procesamiento van a ocurrir sí dentro del núcleo, pero la traducción va a ocurrir en el citoplasma. Entonces, la transcripción y traducción no ocurren de manera acopladas en eucariotas. Y como ya vimos, en eucariotas hay 3 ARN polimerasas que son diferentes y que cumplen la función de transcribir el ADN. Vamos a ver que la expresión génica, o sea, los procesos que llevan a que la información que está codificada en el ADN finalmente se codifique y se interprete para formar proteínas, esta expresión es finamente regulada y se va a regular dependiendo de las necesidades de la célula en un momento dado. Un ejemplo es el caso del metabolismo de los azúcares. En células eucariotas para metabolizar carbohidratos se utiliza como fuente de energía la glucosa. Pero las células procariotas o bacterias tienen varias vías catabólicas
para metabolizar azúcares. Entonces pueden usar cualquiera de estos como fuente de energía. Ahora, si se expresaran todas las vías metabólicas para metabolizar estos azúcares al mismo tiempo, eso implicaría un gasto energético en generar todas las enzimas que van a degradar los diferentes azúcares al mismo tiempo, lo cual parece innecesario. Entonces, las bacterias tienen mecanismos que les permiten decidir, dependiendo del azúcar que esté disponible en el medio, cuál es la vía metabólica que van a tener activa, que van a expresar para poder utilizar ese recurso. Por ejemplo, si no hay lactosa en el medio, no tiene sentido estar expresando los genes que codifican enzimas que metabolizan la lactosa. Entonces, las vías catabólicas que metabolizan estos azúcares están finamente regulados según lo que sea necesario para el momento y el medio en el que esté la célula. Entonces, estos sistemas de regulación génica les permiten a las células prender y apagar determinados genes o, lo que es más interesante, determinados grupos de genes. Estos grupos de genes pueden interesarnos prenderlos y apagarlos todos juntos si es que codifican enzimas que están participando en la misma vía metabólica, por ejemplo. Se precisa entonces un mecanismo que permita reconocer qué enzimas son necesarias en cada momento. Esto va a indicar qué genes deben ser expresados en determinado momento de la célula. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de sistemas de regulación procariota que van a permitir a la célula activar o inactivar los genes dependiendo de estas necesidades. Una diferencia importante entre la regulación de la expresión génica en procariotas y eucariotas está en cómo se organizan los genes que están funcionalmente relacionados. Muchos genes bacterianos que tienen funciones relacionadas están agrupados y están bajo el control de un promotor único. Estos genes a menudo se transcriben juntos en un ARN único, un ARN policistrónico, y de esta manera un grupo de genes bacterianos pueden ser transcriptos juntos. A esto le llamamos un operón. El operón va a ser la unidad transcripcional que va a regular la expresión de genes estructurales, que son aquellos genes que van a codificar para proteínas con funciones relacionadas, y esta unidad transcripcional también va a contener lo que llamamos las regiones regulatorias. En la figura estamos mostrando la organización típica de un operón bacteriano. En una región del operón están los genes estructurales, que en la figura están denominados gen A, gen B y gen C, y estos genes estructurales se transcriben en un ARN mensajero único, que luego es traducido para producir las enzimas A, B y C respectivamente. Estas enzimas, en este ejemplo, pueden estar formando parte de una vía metabólica única. Y lo que van a hacer va a ser que un precursor, en este caso precursor X, va a ser metabolizado y pasando por productos intermedios va a llegar finalmente al producto final que le vamos a llamar Y. La transcripción de los genes estructurales A, B y C está bajo el control de un promotor que está arriba del primer gen estructural. La polimerasa de ARN se une a este promotor y luego se mueve arriba abajo transcribiendo los genes estructurales. Un gen regulador a menudo ayuda a controlar la transcripción de los genes estructurales del operón. Ahora, si bien el gen regulador afecta a la función del operador, no se considera que forme parte del operón. Por eso decimos que el operón está formado por los genes estructurales, el promotor y vamos a ver que también el operador. Pero no el gen regulador. El gen regulador tiene su propio promotor y es transcripto en un ARN mensajero corto que se traduce en una proteína pequeña. Esta proteína va a ser una proteína reguladora que puede unirse a una región del operón que llamamos operador y puede afectar si la transcripción ocurre o no ocurre. El operador usualmente se solapa con el extremo 3' del promotor y a veces también con el comienzo 5' del primer gen estructural. Entonces, un operón
es una unidad transcripcional que tiene genes para enzimas de una vía metabólica única que están agrupados en una región genómica y permite entonces que estos genes estructurales tengan una expresión coordinada. Y el operador es una secuencia que forma parte del operón y es una secuencia regulatoria a la cual se une una proteína regulatoria. La unión de esta proteína regulatoria va a controlar la transcripción del operón y va a decidir si ocurre la expresión o no. De acuerdo al tipo de regulación que tengan, los operones pueden ser clasificados en inducibles, represibles y constitutivos. Aquellos operones que son inducibles, decimos que son aquellos en los cuales la transcripción está normalmente reprimida, o sea que no ocurre. Un operón en el cual la transcripción no ocurre y algo tiene que suceder para que se induzca la transcripción, para que se prenda, digamos. Este es el caso del operón lactosa, que es un operón inducible. En el caso de los operones represibles, estos operones son aquellos en los cuales la transcripción está normalmente encendida, sí ocurre la transcripción, y algo debe suceder para que se reprima, para que se apague esa transcripción. Y este es el ejemplo del operón triptófano. En el caso de los constitutivos, son aquellos que tienen genes esenciales o genes que conocemos como housekeeping y entonces están expresándose siempre. Entonces, ¿cómo funcionan los operones inducibles? En este caso, tenemos un operón inducible que, como decíamos, son aquellos operones en los cuales la transcripción por defecto está apagada. Entonces, acá tenemos un operón que codifica estos genes estructurales y el gen regulador, que como decíamos no forma parte del operón, que codifica una proteína reguladora que está activa. Esta proteína, así como está, es una proteína de unión al ADN y se une con la región que conocemos como el operador del operón. Cuando esta proteína está unida al operador, bloquea el promotor y la polimerasa de ARN no puede unirse al promotor y por lo tanto la transcripción no ocurre. Ahora, si estos genes estructurales codifican enzimas que catalizan un producto determinado, cuando este precursor está, entonces el operón puede encenderse. Entonces acá tenemos un precursor que llamémosle precursor B. Cuando este precursor sí está en la célula, este precursor se une con la proteína regulatoria y cambia su conformación. A este tipo de proteínas que pueden cambiar su conformación por unirse a un ligando se les llama proteínas alostéricas. Entonces esta proteína cambia su conformación y ya no puede entonces unirse al ADN en la región del operador. Entonces, al no unirse, el promotor del operón queda libre y la polimerasa de ARN sí se puede asociar a él y entonces ahí sí ocurre la transcripción y a partir del ARN policistrónico que se genera ocurre la traducción. Se generan 3 proteínas en este caso. Estas proteínas son las enzimas que van a metabolizar el precursor B y entonces, pasando por productos intermedios, van a llegar finalmente al producto W. Fíjense que esto es un proceso que es bastante adaptativo en el sentido de que cuando el precursor B está en la célula, el operón funciona y hay transcripción y traducción. Pero cuando el precursor no está y estas enzimas ya no son necesarias porque no se precisan para degradar un producto que la célula no tiene, entonces si el precursor no está, el operón está inactivo. Entonces decimos que es un operón inducible porque es un operón que se induce en respuesta a un metabolito, que es el precursor. Y también existen lo que conocemos como inductores gratuitos. Son metabolitos que sí inducen el sistema, pero que no son metabolizados como por estas enzimas que se generan. Estos inductores gratuitos son bastante útiles al momento de estudiar cómo funcionan los operones y uno de ellos, por ejemplo, que ha sido muy utilizado es el IPTG. Cuando tenemos un operón represible, entonces tenemos un operón que está en su estado normal, está activado, la transcripción está prendida. Esto ocurre porque el gen regulador codifica un represor que está inactivo, una proteína reguladora que va a funcionar como un represor, pero que en su estado natural está inactivo y no se puede unir al operador. Al no unirse al operador, la polimerasa de ARN puede acceder al promotor y la transcripción ocurre y se generan las enzimas necesarias para degradar el precursor.
Sin embargo, cuando en la célula sí está presente el producto final de la vía metabólica, entonces la célula ya no precisaría generar estas enzimas para poder formarlo. Entonces, al estar este producto ya presente, este producto final va a funcionar como un correpresor. Se va a unir a la proteína reguladora, al represor, va a cambiar su conformación, como decíamos, una proteína alostérica, y habiendo cambiado su conformación, ahora sí se puede unir a la región del ADN del operador y por lo tanto no permite que la polimerasa acceda al promotor y no hay transcripción. Entonces este sistema es un sistema reprimible en el sentido de que el producto, en este caso, va a funcionar para reprimir, para inhibir la transcripción. Entonces hay síntesis reducida en respuesta a un metabolito. Vamos a ver como ejemplo el metabolismo de la lactosa, que habíamos visto que era uno de los carbohidratos de los cuales las células procariotas pueden obtener energía. En Escherichia coli, que es la procariota más estudiada, los genes del metabolismo de la glucosa se expresan de manera continua. Y el metabolismo de otros azúcares está finamente regulado. ¿Por qué se hace esto? Porque si hay glucosa en el medio, las bacterias van a preferir metabolizar glucosa porque es un carbohidrato que es mucho más eficiente en su metabolización. Ahora, si no hay glucosa, entonces se podrán activar otras vías metabólicas para poder degradar carbohidratos alternativos. Entonces, la lactosa no difunde fácilmente a través de la membrana celular y debe ser transportada activamente a la célula por una proteína que es la permeasa. ¿Sí? Para poder utilizar la lactosa, la bacteria va a tener que primero degradar la lactosa en glucosa y galactosa, ¿sí? Una reacción que es categorizada por la enzima beta-galactosidasa. Esta enzima también puede convertir lactosa en alolactosa, un compuesto que va a jugar un rol muy importante en regular el metabolismo de la lactosa. Y también hay una tercera enzima, que es la transacetilasa, que está producida por el operón de lactosa, pero que por ahora no está clara su función. Se ve que cuando la lactosa está presente en la célula, se aumenta más de 1000 veces la expresión de estas tres proteínas que acabamos de mencionar: permeasa, beta-galactosidasa y transacetilasa. Vamos a ver que el operón LAC es un ejemplo de un operón inducible negativo. Cuando la lactosa está ausente en el medio en el cual crece la célula, se producen muy poquitas moléculas de cada proteína. Pero si la lactosa se agrega al medio y no hay glucosa, entonces la tasa de síntesis de estas proteínas aumenta muchísimo en unos pocos minutos. Entonces vamos a ver cómo es que funciona el operón LAC. El operón LAC es una unidad transcripcional que está formada por un promotor, que va a ser el PLAC, un operador, vamos a llamar LAC-O, y luego vienen los genes estructurales. LAC-Z codifica es el gen de la beta-galactosidasa, LAC-I es el gen que codifica la enzima permeasa y LAC-A es el gen que codifica la enzima transacetilasa. Luego de estos genes estructurales viene el terminador. Vamos a ver cómo es el modelo de funcionamiento del operón LAC. En el operón LAC tenemos un gen regulatorio que va a tener una expresión constitutiva. Este gen siempre va a estar transcribiendo y traduciendo una proteína regulatoria activa que va a funcionar como un represor. Esta proteína represora se va a unir al operador del operón. Si nosotros hacemos zoom en esta región, vamos a ver que el sitio de unión del represor está solapado con el sitio de unión de la polimerasa de ARN. Entonces, cuando el represor esté unido al operador, la polimerasa de ARN no se va a poder unir y por lo tanto no va a poder iniciarse la transcripción de los genes estructurales. Si nosotros vemos cómo es la estructura de este represor, el represor LAC está formado por 4 polipéptidos que se asocian formando un tetrámero. Y estos tetrámeros se unen al ADN que en esta imagen están dibujados en azul.
Cuando se unen a este ADN, este tetrámero lo que hace es cambia la conformación del ADN, formando lo que conocemos como un loop o una vuelta de represión. En esta vuelta, lo que logran es que la región en la cual se une la polimerasa de ARN quede escondida y por lo tanto la polimerasa de ARN no se va a poder unir. Y entonces no ocurre la transcripción. Entonces, ¿cómo es el estado funcional del operón LAC de Escherichia coli y wild type en un medio que no tenga lactosa? Como decíamos, el gen regulatorio LAC-I va a tener una transcripción constitutiva, entonces siempre va a estar generando estas proteínas represoras. En ausencia de lactosa, estas proteínas represoras van a poder unirse al operador. Y al unirse al operador, no van a permitir, como decíamos, que la polimerasa de ARN pueda asociarse correctamente al promotor y iniciar la transcripción. Entonces, los genes estructurales no se expresan. En cambio, en un medio celular en el cual sí haya lactosa, entonces este represor que está formado por el gen LAC-I va a poder asociarse con moléculas de lactosa y, como es una proteína alostérica, va a cambiar su conformación. Y una vez que cambie su conformación, ya no se puede unir al LAC-O, al operador. Entonces ahora sí, la polimerasa de ARN puede asociarse al promotor e iniciar la transcripción de los genes estructurales. Entonces se forma este ARN mensajero policistrónico que codifica la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. Y acá ya están representados los diferentes ribosomas que a medida que avanza la transcripción ya están haciendo la traducción de estos genes. Como decíamos, los dos procesos de transcripción y traducción están acoplados. Una característica que hay que resaltar es que la molécula inductora en el operón LAC no es la lactosa propiamente dicha, sino la alolactosa. Habíamos dicho que la lactosa podía ser metabolizada a alolactosa, y es la alolactosa, en realidad, la que se asocia con el represor y forma este cambio conformacional y digamos que lo inactiva. ¿Bien? Entonces la alolactosa es el inductor del operón LAC. Decimos que el operón LAC es el modelo clásico de regulación negativa inducible. Cuando hablamos de regulación negativa, nos referimos a que la proteína reguladora actúa como un represor y reprime la transcripción. ¿Sí? Que es el caso de lo que está sucediendo acá. El gen regulador codifica esta proteína represora, se une al operador, no puede unirse a la polimerasa de ARN y no hay transcripción. Y decimos que es inducible, porque cuando está presente el inductor, que en este caso es la alolactosa, ¿sí? Cuando la lactosa está presente, se metaboliza alolactosa y la alolactosa va a funcionar asociándose a la proteína represora, cambiando su conformación y por lo tanto ya no se puede unir el operador, la polimerasa de ARN se une y ocurre la transcripción y la traducción de la beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Entonces decimos que es inducible porque cuando hay lactosa, entonces hay alolactosa y la alolactosa funciona como un inductor del operón. Como vemos, la unidad transcripcional del operón LAC tiene muchos componentes. Entonces, a medida que se fue conociendo cómo era el funcionamiento del operón LAC, la manera que se tenía para poder estudiar el efecto de cada una de estas partes y estudiar la función de los diferentes elementos del operón era mediante el estudio de qué pasaba cuando alguna de esas partes mutaba, cuando tenía algún cambio en la secuencia de ADN que hacía que perdiera su función. De esa manera nos dábamos cuenta cuál era la función de esa parte. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una sección del operón LAC en donde vemos los genes estructurales, acá estamos viendo una molécula de ADN salvaje, de wild type, y lo que vemos es que en estos genes estructurales vemos que tenemos una parte que corresponde al gen que codifica la beta-galactosidasa, al que codifica la permeasa y al que codifica la transacetilasa. Si nosotros vemos que hay una mutación en alguna de estas partes, dependiendo de dónde esté la mutación, va a ser el efecto que va a causar en la traducción. Si nosotros tenemos una mutación sin sentido en una región del gen LAC-Z, esta mutación sin sentido
va a hacer que en vez de codificarse un aminoácido, ahora se codifique un codón de terminación. Entonces, cuando los ribosomas que están haciendo la síntesis proteica lleguen hasta esta mutación, van a encontrar el codón de terminación y van a desensamblarse. Esto va a causar que la proteína beta-galactosidasa se termine prematuramente, que quede trunca y que los ribosomas se desensamblen. Entonces, como resultado de esta mutación vamos a tener que no va a haber actividad beta-galactosidasa porque no vamos a tener una proteína funcional, pero además tampoco vamos a tener producción de permeasa ni transacetilasa, porque como estamos en un ARN mensajero policistrónico, cuando se llega a esta mutación se desensamblan los ribosomas y entonces ya no llegan a los ribosomas a traducir el LAC-I ni el LAC-A. Entonces, además de estudiar cuáles son las funciones de los elementos del operón en los genes estructurales, podemos ver cuál es el efecto que tienen las mutaciones en las regiones reguladoras y gracias a eso poder deducir cuáles son las funciones que tienen estas regiones. Primeramente podemos encontrar mutaciones en el promotor. Cuando se veía que cuando había mutaciones en el promotor, esto afectaba la expresión de las 3 enzimas que se generan con el operón LAC. Mutaciones en el promotor, ahora sabemos que lo que hacen es cambian la secuencia de ADN de esta región y hacen que la polimerasa de ADN ya no pueda reconocer esta región. Entonces, la polimerasa de ARN al no unirse no transcribe el operón LAC y por lo tanto no se generan las proteínas resultantes. También se ha visto el efecto de mutaciones en el operador. Cuando hay mutaciones en el operador, esta región del operador, recuerden que es una región que es reconocida por la proteína reguladora. Entonces, si hay una mutación que cambia esta región del ADN, entonces pierde la capacidad de ser reconocida por esta proteína reguladora y por lo tanto ya no puede ser regulada por esta proteína reguladora. Y por lo tanto, el operador nunca va a poder unirse a un operador mutado y siempre la polimerasa de ARN va a tener el promotor completamente disponible para poder unirse y transcribir. Entonces, mutaciones que hacen que el operador pierda su función van a hacer que haya una expresión constitutiva de estos genes. También pueden haber mutaciones en el gen represor, en el LAC-I. Mutaciones en este gen pueden causar una proteína reguladora que no sea funcional y entonces, por ejemplo, que no se una al operador. Entonces, nuevamente no se une al operador y por eso la polimerasa de ARN puede reconocer el promotor sin problemas si hay transcripción. Entonces, como ven, las mutaciones según en qué zona del operón LAC caigan, pueden dar diferentes efectos en la transcripción y traducción de los genes estructurales. Y para estudiar esto, una herramienta muy útil fue usar bacterias diploides parciales. Se llaman diploides parciales porque lo que se hacía era construían bacterias que tenían el operón LAC no solamente en su cromosoma bacteriano, sino además en un plásmido F que se agregaba, en el cual estaba una copia nueva del operón LAC. Entonces ahora estas bacterias pasaban a tener 2 copias del operón LAC y por eso decimos que son diploides parciales, solamente para estas regiones que están duplicadas en el plásmido F. Y en diferentes experimentos lo que se hacía era insertar diferentes secuencias de operón LAC, o sea, operones con diferentes mutaciones en los plásmidos y entonces se estudiaba cuál era el efecto resultante. Lo que se vio es que hay mutaciones que actúan en cis, por ejemplo, las del operador, el gen LAC-O, que es el operador, actúa en cis. Esto significa que mutaciones que caigan en esta región, en la región del operador, solamente van a afectar a la misma molécula que la aporta. Por eso decimos que trabajan en cis. Si hay una mutación en el LAC-O, en el cromosoma bacteriano, esta mutación solamente va a afectar a los genes estructurales del mismo cromosoma bacteriano y no van a afectar a las mutaciones que estén en el plásmido F, por ejemplo. Y también después hay mutaciones que trabajan en trans, como por ejemplo aquellas que caigan en el gen LAC-I. Cuando haya una mutación en el gen LAC-I y por lo tanto se genere una proteína reguladora que esté mutada, esta proteína reguladora, por ser una proteína móvil que puede difundir en el medio, va a poder moverse y va a poder interaccionar tanto con la molécula
con la misma molécula de ADN que la formó como por la otra. Por ejemplo, tanto con el mismo cromosoma bacteriano del cual fue codificada, como puede interaccionar también con el operón LAC del plásmido F. Entonces por eso decimos que trabajan en trans. En general podemos decir que aquellas mutaciones que caigan en promotor, operador, en genes estructurales y en el terminador del operón LAC van a ser mutaciones que actúen en cis, mientras que aquellas mutaciones que caigan en el represor o en el inductor, entonces van a ser mutaciones que puedan trabajar en trans. Entonces, analizando mutaciones que afectan al operón LAC, podemos entender un poco mejor cómo funciona este mecanismo de regulación. Vamos a ver entonces una tabla con varios ejemplos de diferentes mutaciones y analizar cuáles son los efectos de cada uno de ellos. En el primer caso tenemos un operón en el cual tenemos un LAC-I normal, salvaje, un operador salvaje y un gen beta-galactosidasa salvaje, un LAC-Z salvaje. Entonces lo que esperamos de este operón que no tiene ninguna mutación, sería el funcionamiento habitual, es que con lactosa genere beta-galactosidasa y sin lactosa no la genera. ¿Sí? En el siguiente ejemplo tenemos un inductor sin mutaciones, un operador sin mutaciones y un gen LAC-Z mutado. O sea que este gen LAC-Z no va a codificar una beta-galactosidasa normal. Entonces, ¿qué va a pasar en presencia y en ausencia de lactosa? Cuando nosotros estamos en ausencia de lactosa, sin lactosa, entonces nosotros vamos a tener un LAC-I que es normal, va a generar un represor que va a ser activo. Este represor se va a poder unir al LAC-O porque el LAC-O también es normal y entonces la polimerasa de ARN no va a poder unirse al promotor porque va a estar impidiéndoselo el represor que ha asociado al operador. Entonces la transcripción no ocurre. Esto es más o menos lo mismo que pasaría en esta primera situación con un operón LAC sin mutaciones. Pero cuando hay lactosa, entonces el represor ahora sí va a poder unirse a la alolactosa y va a quedar inactivo y ya no se puede unir al operador, dejando el promotor libre para que se pueda unir la polimerasa de ARN y transcribir. Ahora, cuando esta transcripción ocurra, va a ocurrir la transcripción y la traducción, el gen que se va a estar transcribiendo es el LAC-Z que está mutado, o sea que va a dar lugar a una beta-galactosidasa que no va a ser funcional. O sea que acá ponemos sin lactosa, no va a haber síntesis de beta-galactosidasa porque no hay transcripción, pero con lactosa tampoco va a haber síntesis de beta-galactosidasa, pero ahora no por no haber transcripción, sino porque la hay, pero el gen que se produce no es funcional. En el siguiente ejemplo tenemos un gen LAC-I que está mutado, un operón que tiene una mutación que es la que conocemos como OC, operador constitutivo, y un gen LAC-Z normal. En esta mutación del LAC-I, el LAC-I- genera un represor que está mutado. Este represor, por estar mutado, no puede reconocer el operador y por lo tanto no se une. O sea que haya o no haya lactosa en el medio, este represor nunca se va a poder asociar con el operador. Además, nosotros tenemos un operador constitutivo. ¿Qué significa esto? Este tipo de mutación es una mutación que modifica al operador de tal manera de que el operador ya no puede ser reconocido por el represor. En este caso es redundante porque nosotros tenemos un represor que ya está mutado, pero si tuviéramos un represor normal sin mutaciones, ese represor tampoco se podría unir a una mutación OC. Entonces por eso se llama OC de constitutivo, porque la expresión siempre se va a dar, va a tener una expresión constitutiva, un operón que tenga este tipo de mutación, porque como el operador está mutado, nunca el represor va a poder unirse y siempre la polimerasa va a poder acceder al promotor del operón LAC y entonces hay transcripción. Entonces en este caso tenemos un represor mutado y además tenemos un operador constitutivo, entonces va a haber síntesis beta-galactosidasa con y sin lactosa. En esta situación tenemos una situación muy parecida, pero tenemos también un operador constitutivo, pero ahora tenemos un gen LAC-I normal.
Entonces, lo que sucede acá es que cuando no hay lactosa se genera este represor activo. Este represor va a tratar de unirse al operador, no está asociado con lactosa, o sea que puede unirse perfectamente al operador, pero cuando se va a unir se encuentra con que tiene la mutación OC, la mutación de expresión constitutiva. Este represor no se puede unir al OC y entonces en ausencia de lactosa, diferente a lo que esperaríamos en un operón diferente a lo que esperaríamos en un operón normal, cuando está la mutación OC, este represor no se va a poder unir y en ausencia de lactosa hay transcripción y traducción. Se va a generar proteína. O sea que sí tenemos beta-galactosidasa. Y en presencia de lactosa, entonces ahí la lactosa se va a unir al represor, no permitiéndole unir al operador, que de cualquier manera no iba a poder unirse, y entonces ahí sí se une la polimerasa y hay transcripción y traducción. O sea que tenemos beta-galactosidasa producción de beta-galactosidasa en las dos situaciones. En este caso tenemos un operón LAC que tiene un LAC-I que está mutado. Este LAC-I va a generar una proteína represora que va a estar mutada y por lo tanto no va a poder unirse al operador. Aparte tiene un operador sin mutaciones y un gen LAC-Z funcional. Pero además tiene un plásmido F, vieron que se separa lo que es cromosoma bacteriano antes de esta barra y lo que es el plásmido luego de esta barra. Este plásmido F tiene un gen LAC-I normal. Entonces, acá se está representando lo que es acá abajo el cromosoma bacteriano con el gen LAC-I mutado generando su represor mutado y el operón LAC con un promotor, operador y LAC-Z sin mutaciones. Y también acá arriba se está representando lo que es el diploide parcial con el gen LAC-I aportado por el plásmido F. Entonces, este gen LAC-I genera una proteína represora sin mutaciones y esta proteína represora, por ser una proteína, puede difundir en el medio y puede entonces moverse hasta llegar a interaccionar con el LAC-O, con el operador del operón LAC bacteriano. Entonces puede unirse inhibiéndolo. Decimos entonces que trabaja en trans y que es dominante en trans. Entonces la transcripción va a estar inhibida por el represor activo que es codificado por el LAC-I del plásmido F, que va a trabajar en trans inhibiendo el operón LAC del cromosoma bacteriano. Entonces por eso decimos que cuando no hay lactosa no se genera beta-galactosidasa. En cambio, en presencia de lactosa, ahí sí el represor mutado va a seguir en las mismas condiciones, o sea que no va a interaccionar, pero el represor que se genera por el plásmido F, por el gen LAC-I+, va a interaccionar con la alolactosa, va a cambiar su conformación y por lo tanto ya no se va a poder unir con el operador y entonces deja el promotor accesible para que la polimerasa de ARN pueda unirse y transcribir. Y entonces se genera proteína beta-galactosidasa funcional y por eso ponemos el símbolo de más acá. Entonces de esta manera nosotros podemos seguir deduciendo y razonando cuáles van a ser las transcripciones y traducciones esperadas para diferentes situaciones, que es lo que ustedes tienen acá. Y me interesa recalcar este tipo de mutación, que es una mutación en el gen LAC-I, que es la que llamamos el superrepresor. La mutación superrepresora va a generar un represor que está mutado de tal manera que siempre se va a unir al operador, independientemente de si hay o no lactosa. O sea que siempre va a trabajar como un represor, pero ya no va a ser sensible a la presencia o no de lactosa, ya no se va a unir con la lactosa, sino que únicamente se va a unir con el operador y de esa manera va a reprimir siempre que haya un gen LAC-O funcional. Entonces, según esto, si nosotros acá, por ejemplo, tenemos un operón en donde tenemos un superrepresor, si tenemos un operador funcional, entonces esperamos que siempre esté reprimida la expresión de beta-galactosidasa y si tenemos, en este caso, el mismo operón y ahora interaccionando con un plásmido F, con el gen LAC-I funcional de un plásmido F, vemos que en este caso
el plásmido F va a aportar este represor activo que sí va a poder interaccionar con la lactosa, pero en realidad no va a cambiar la situación porque el superrepresor codificado por el cromosoma bacteriano va a estar siempre asociado al LAC-O y entonces tampoco va a haber síntesis de beta-galactosidasa. De esta manera es que los experimentos que realizaron los diferentes investigadores que pudieron dilucidar los diferentes componentes del Operon LAC fueron realizados. Ahora, hay otro tipo de control que tiene el Operon LAC, que es el control positivo del Operon LAC por medio de la activación por catabolitos. Las bacterias metabolizan glucosa preferentemente, aun si hay lactosa u otros azúcares. Hacen eso porque la glucosa entra a la glicólisis sin más modificaciones y entonces requiere menos energía para metabolizarla que lo que deben invertir para metabolizar otros azúcares. Entonces, siempre que la glucosa está disponible, los genes que participan en el metabolismo de otros azúcares van a estar reprimidos. En el caso del Operon LAC, la transcripción eficiente del operón va a ocurrir solamente si hay lactosa en el medio y si no hay glucosa. Pero ¿cómo es que el Operon LAC es influenciado por la glucosa? Este control positivo se logra mediante la unión de una proteína que se llama proteína activadora del catabolito, que vamos a llamar CAP. Y esta proteína se va a unir a un sitio que está un poco arriba del promotor de los genes LAC. La polimerasa de ARN no se va a unir eficientemente a estos promotores a menos que CAP primero se haya unido al ADN. Ahora, antes de que CAP se pueda unir al ADN, debe formar un complejo con un nucleótido modificado que se llama AMP cíclico, que es este que está acá. Y en bacterias, la concentración del AMP cíclico es regulada de manera de que es inversamente proporcional a los niveles de glucosa disponible. Entonces, la proteína activadora del catabolito se une al AMP cíclico y forma un complejo, y este complejo se va a unir al ADN específicamente a una parte de arriba del promotor, y lo que va a hacer doblar esta molécula de ADN de manera de permitirle un mejor acceso a la polimerasa de ARN para que se una al promotor. Entonces, la unión de este complejo de AMP cíclico CAP es necesaria para que se dé la activación de la transcripción. Y esta unión va a generar un loop o una vuelta que va a ser necesaria para que se exponga el promotor y que la polimerasa de ARN pueda unirse a él. Entonces, ¿cómo funciona este control positivo del Operon LAC? Si hay baja concentración de glucosa, se activa la adenilato ciclasa. Esta es una enzima que consume ATP y convierte el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a unirse a la proteína CAP formando este complejo. Como decíamos, este complejo se va a unir al sitio blanco del promotor, va a cambiar esta conformación del ADN generando este loop y esto va a aumentar la afinidad de la ARN polimerasa por el promotor. Entonces, si hay glucosa y lactosa, se va a usar preferencialmente la glucosa porque es la más eficiente y esto va a funcionar así porque como los niveles de AMP cíclico son bajos, este complejo de AMP cíclico y proteína activadora del catabolito no se va a formar en grandes cantidades, no se va a unir al promotor del operón y por lo tanto la polimerasa de ARN no se va a unir, o sea que la transcripción no ocurre. Si se vio que si se agrega AMP cíclico al medio, entonces si se suplementa, ¿no?, el medio de cultivo bacteriano con AMP cíclico, entonces se ve que se transcribe el operón, aun cuando haya glucosa. O sea que se comprueba experimentalmente que este AMP cíclico es clave para que ocurra la transcripción del Operon LAC. Acá estamos viendo la molécula de ADN y específicamente la región del promotor
y vemos que en el promotor hay un sitio de unión a la proteína activadora del catabolito y un sitio de unión de la polimerasa de ARN. En estos sitios es donde se debe unir la proteína activadora del catabolito en su complejo con el AMP cíclico para que finalmente pueda unirse la polimerasa de ARN. Entonces, cuando la concentración de glucosa es baja, entonces los niveles de AMP cíclico van a ser altos y este AMP cíclico va a formar un complejo con la proteína activadora del catabolito y este complejo tiene gran afinidad por el ADN. Entonces va a unirse a la región río-arriba del promotor y va a permitir que la polimerasa de ARN se una y entonces sí va a ocurrir la transcripción y la traducción. Decimos que esto es un control positivo, ¿sí? Porque en presencia de este complejo hay transcripción y traducción. Ahora, cuando la concentración de glucosa es alta, los niveles de AMP cíclico van a ser bajos, no se forma este complejo, no se une al río arriba del promotor del operón LAC y por lo tanto no se une la polimerasa de ADN de forma tan eficiente. Entonces va a haber muy baja transcripción del operón LAC. Entonces, para poder ver cómo es la regulación general del operón LAC, vamos a tener que evaluar no solamente los niveles de lactosa en el medio, sino también los niveles de glucosa. Si, por ejemplo, estamos con una bacteria que está en un medio que sí tiene lactosa, entonces el represor del gen regulador del operón LAC va a estar unido a la lactosa y no se va a unir al operador. O sea que dejaría habilitado el promotor para que se pueda unir la polimerasa. Pero, como en el medio hay altos niveles de glucosa, esto significa que va a haber bajos niveles de AMP cíclico, porque recuerden que es inversamente proporcional, y por lo tanto no se va a formar este complejo AMP cíclico CAP, que por lo tanto no se une al sitio de unión de la proteína activadora del catabolito, y esto hace que no se una la polimerasa de ARN a su promotor, y por lo tanto no hay síntesis de ARN, no hay transcripción. En el caso que no tengamos lactosa, entonces al no tener lactosa, el represor codificado por el gen LAC-I va a poder unirse al operador y por lo tanto no hay síntesis, ¿sí? Entonces tampoco va a haber síntesis en este caso. En esta situación tampoco tenemos lactosa, por lo que el represor va también a unirse al operador, pero aparte como tenemos bajos niveles de glucosa, eso hace que haya altos niveles de AMP cíclico, se forma el complejo kappa-AMP cíclico y se une a esta región. Pero aún con este complejo CAP-AMP cíclico unido, no se va a unir la polimerasa de ARN porque está presente el represor y por lo tanto tampoco va a haber síntesis de ARN. Y en este caso, en el que tenemos que hay lactosa en el medio, el represor codificado por el gen LAC-I va a estar unido a la lactosa y por lo tanto no se va a unir al operador, dejando toda esta región accesible. Y como hay bajos niveles de glucosa en el medio, el complejo kappa-AMP cíclico sí se va a unir a esta región, habilitando a que la polimerasa de ARN se una a esta región del promotor y por lo tanto el operón va a quedar activo y sí va a haber transcripción de los genes estructurales. Hasta ahora hemos hablado del operón LAC como un operón inducible, un operón en el cual la transcripción en general no ocurre a menos que sea activada. Y vimos que ese inductor es la alolactosa. Pero hay otros operones que son represibles. En estos casos los operones tienen su transcripción activada siempre y esta transcripción debe ser reprimida. Entonces el ejemplo que vamos a ver ahora es el ejemplo del operón triptófano. Este operón en Escherichia coli controla la biosíntesis del aminoácido triptófano y es un ejemplo de un operón represible negativo. El operón triptófano codifica 5 enzimas fundamentales para la síntesis de triptófano. Estas enzimas van a convertir el precursor, que es el cronismato, a triptófano. Y funciona de tal manera que cuando hay triptófano en la célula, entonces el operón va a estar inhibido. Y cuando no hay, entonces se expresa. Entonces vamos a ver que este operón tiene dos sistemas de regulación.
En primer lugar, tiene un sistema de regulación por represor operador. Este es el sistema que es más importante para la regulación de la expresión, pero además tenemos un segundo sistema de regulación que vamos a ver, que es el de atenuación. El sistema de atenuación es un sistema extra y lo que logran la célula con estos dos sistemas de regulación es lograr una regulación mucho más fina, ¿sí? Para poder controlar la síntesis de estas enzimas que van a generar el triptófano. En la estructura del operón triptófano, nosotros vamos a ver que tenemos 5 genes estructurales y vamos a tener en esta región reguladora, vamos a tener un promotor, un operador y lo que vamos a llamar una región líder, en donde vamos a ver que hay diferentes zonas que van a ser importantes para esta regulación. El operón triptófano es un operón que tiene control negativo y que además es represible. Es represible porque la transcripción normalmente ocurre siempre y debe ser apagada o reprimida. Y esta forma de apagarlo es por una proteína reguladora que en este tipo de operón es un represor, pero es sintetizado de una forma inactiva, que no se puede unir por sí misma al operador. Dado que no hay un represor unido al operador, en este estado la transcripción ocurre y se generan las 5 enzimas necesarias para sintetizar el triptófano. Para que este operón deje de expresarse, lo que tiene que ocurrir es que esta molécula represora, que está inactiva, se active de alguna manera. Para activarse se tiene que unir un correpresor. En este caso, el correpresor es el producto de esta vía, o sea, el propio triptófano. El triptófano se va a unir con la proteína represora, la va a activar y de esa manera activa va a poder unirse con el operador y entonces ahí inhibe la transcripción y no va a haber transcripción. Entonces las enzimas no se van a transcribir y por lo tanto vemos que en presencia de triptófano no hay transcripción, pero en ausencia de triptófano sí la hay. Hemos visto hasta ahora entonces diferentes maneras en las cuales una célula regula la iniciación de la transcripción en un operón. Algunos operones tienen un nivel adicional de control que afecta la continuación de la transcripción, además de su iniciación. Este mecanismo se llama atenuación y es un mecanismo extra que tiene el operón triptófano para regular su expresión. Se basa principalmente en la región líder, que es la que nosotros tenemos representada acá. Esta región está en el extremo 5' del ARN mensajero y contiene 4 regiones. La región 1 y la región 2, que son complementarias entre sí, la región 2, que es complementaria a la 3, y la región 3, que es complementaria a la región 4. Estas regiones complementarias permiten que el ARN mensajero pueda formar estructuras secundarias diferentes. En particular nos van a interesar las estructuras de antiterminación, formadas por las zonas 2 y 3, y la de atenuación o terminación, que está formada por la 3 y 4. En la región 1 tenemos 2 tripletes de triptófano que van a servir para censar un poco los niveles de triptófano de la célula, o más precisamente para censar la disponibilidad de RNA de transferencia que portan el aminoácido triptófano. Si los niveles de triptófano en la célula son bajos, entonces la disponibilidad de estos RNA de transferencia va a ser poca y por lo tanto los ribosomas, cuando se encuentren con estos codones, van a demorarse, van a generar como una pausa. Si en cambio los niveles de triptófano son altos, entonces no va a haber pausa ninguna acá y los ribosomas van a poder pasar por esta región 1 sin problemas. ¿Cómo funciona el modelo de atenuación? Si no hay triptófano, los ribosomas van a venir leyendo esta secuencia líder, van a encontrarse con estos codones de triptófano y van a demorarse en encontrar, van a generar esta pausa que decíamos, por bajas concentraciones de triptófano en la célula. Entonces, como el ribosoma hace esta pausa, esto permite que la polimerasa de ARN que siguió transcribiendo este ARN mensajero, y acuérdense que acá ocurren los fenómenos de transcripción y traducción de forma acoplada,
la polimerasa siguió avanzando y siguió generando este ARN mensajero que sigue creciendo en el extremo 3', y entonces se generan la parte 2 y la parte 3 del ARN mensajero de esta región líder. Estas regiones entonces van a poder aparearse entre sí, van a formar esta horquilla dada por complementariedad de bases. Y entonces, como se forma esta horquilla entre las regiones 2 y 3, la polimerasa de ARN va a continuar transcribiendo toda esta región y va a avanzar de la región líder y va a continuar con los genes estructurales del operón triptófano. Si en cambio los niveles de triptófano en la célula son altos y entonces al pasar por estos codones de triptófano no encuentra dificultades y el ribosoma puede avanzar sin demora, entonces va a poder seguir avanzando, el ribosoma va a avanzar sobre la región 2 y la región 2 no va a estar disponible para poder aparearse con la región 3. Entonces la región 3 ahora se va a aparear formando una horquilla por complementariedad de bases con la región 4. Y esta es la horquilla que decíamos que es una horquilla de atenuación. La unión de estas zonas 3 y 4 hace que se exponga una región de poliuridinas en el ARN mensajero que hace que se forme una estructura secundaria más débil y por lo tanto la polimerasa de ARN se va a soltar y la transcripción se termina. Por eso llamamos a esta la horquilla de atenuación o terminación. Tenemos, para ilustrar mejor el proceso, un video en donde vamos a ver cómo sería ese proceso en tiempo real. Tenemos el operón triptófano, vamos a estudiar la región 5' UTR con la región líder, y esta región líder tiene, como decíamos, estas 4 regiones. En la región 1 es donde están los codones de triptófano, y la polimerasa de ADN, representada acá en amarillo, va a ir leyendo, y la polimerasa de ARN, va a ir leyendo el ADN y va a ir sintetizando el ARN mensajero, y simultáneamente los ribosomas van a ir traduciendo esta molécula. Si hay alto triptófano, el ribosoma puede seguir avanzando y no permite, empieza a montarse sobre la zona 2, no permite que la 2 y la 3 se apareen y entonces se aparean la zona 3 y 4. Y esto es lo que llamamos el atenuador. Y los genes estructurales no se van a transcribir porque la polimerasa de ARN se va a soltar. Si en cambio hay bajos niveles de triptófano, cuando la polimerasa esté sintetizando este ARN mensajero, los ribosomas al llegar a estos codones de triptófano van a demorarse, van a hacer una pausa, y en esta demora las zonas 2 y 3 van así quedar expuestas y pueden unirse, y esto es lo que llamamos la horquilla de antiterminación. Aquí la terminación no va a ocurrir y por lo tanto la transcripción continúa, empezando entonces ahora a transcribir y traducir los genes estructurales. Hay muchos operones bacterianos que usan la atenuación para controlar la expresión génica. Entonces la atenuación es un mecanismo que es bastante común en procariotas. Estos operones incluyen, por ejemplo, aquellos que están involucrados en la biosíntesis de aminoácidos, como por ejemplo la trionina, la histidina, la fenilalanina, la leucina. Al igual que como ocurre con el operón triptófano, la atenuación ocurre en una secuencia líder que contiene una región atenuadora. Y a modo de resumen, vamos a ver que tenemos 4 modelos de regulación en bacterias y podemos clasificarlas según si son inducibles o represibles. Decimos que una región es inducible cuando la transcripción está normalmente apagada y para que se prenda debe ocurrir algo, como por ejemplo ocurre con el operón LAC, y es represible un operón cuando la transcripción está normalmente activa y para que se detenga tiene que tiene que ocurrir algo para que esta transcripción se apague. Y esto es lo que sucede con el operón triptófano, por ejemplo. Y a su vez podemos clasificarlos a los operones según si son con control negativo o con control positivo. Si la proteína reguladora generada por el gen regulador es un represor, o sea, esta proteína reprime la expresión, entonces decimos que es de control negativo. Y si en cambio la proteína reguladora funciona como un activador de la transcripción,
entonces decimos que es de control positivo. Entonces, de esta manera podemos clasificar 4 tipos de sistemas de regulación génica en procariotas.